Tenía un montón de exámenes normales y un cáncer en etapa 4. Mientras todo el mundo decía que todo estaba bien, más de 500 pólipos escondían una verdad que nadie vio. Escuché que era ansiedad, que eran cosas de mi cabeza, que estaba exagerando. Yo misma pensé que no era nada. Un diagnóstico tardío no ocurre de golpe. Se construye cuando se ignoran los síntomas, cuando nadie tiene respuestas y cuando confiar parece más seguro que insistir. Esta no es una historia cómoda. Es sobre el momento en que todo parecía normal, hasta el día en que mi vida cambió. Si alguna vez has sentido que algo andaba mal, incluso cuando te decían que no, quédate conmigo, porque lo que te voy a contar puede cambiar la forma en que escuchas a tu propio cuerpo. Me llamo Tamara y por mucho tiempo mi vida fue exactamente eso. Normal, vida de familia, almuerzos en casa, conversaciones sencillas al final del día. Ese ajetreo común que todo el mundo conoce. Siempre estaba rodeada de familiares, resolviendo cosas pequeñas, riendo de tonterías, quejándome del cansancio como cualquier persona. Nada fuera de lugar, todo parecía normal. Si alguien mirara desde fuera, vería solo a una mujer viviendo su rutina, presente, funcional, siguiendo adelante. Y si te identificas con esta vida sencilla y común, comenta aquí abajo y suscríbete al canal, porque esta historia comienza exactamente donde mucha gente está ahora. Con la familia cerca, me sentía segura. Creamos esa sensación de que, cuando todo está aparentemente bien alrededor, entonces todo está bien por dentro también. Participaba en encuentros, cuidaba mis responsabilidades, hacía planes pequeños, del tipo, ¿qué vamos a comer mañana? No sabía lo que estaba pasando porque, sinceramente, nada gritaba peligro. Mi vida no tenía señales obvias de alerta. Era esa normalidad silenciosa, cómoda, casi automática. Siempre existía ese pensamiento. Si algo estuviera realmente mal, alguien se daría cuenta. Un médico, un examen, el propio cuerpo. Pero allí, en medio de la familia, de la rutina, de la repetición de los días, yo pensaba que no era nada. Los síntomas ignorados se convirtieron en detalles pequeños, fáciles de dejar para después. Al fin y al cabo, yo estaba allí, viviendo, riendo, funcionando. Algo andaba mal, quizás, pero parecía una exageración pensar en eso cuando todo alrededor seguía igual. Vivía rodeada de gente, pero sin motivo de preocupación. Los exámenes normales, cuando aparecían, reforzaban esa sensación de seguridad, incluso antes de cualquier investigación más profunda. Nadie tenía respuestas porque nadie estaba haciendo las preguntas correctas. Y, en aquel momento, nadie me creyó. Ni yo misma, cuando el cuerpo daba señales discretas. Mi vida aún no había cambiado, al menos esa era la sensación. La convivencia familiar trae esa ilusión de estabilidad. Confundimos rutina con protección. Confundimos presencia con garantía. Yo seguía viviendo, creyendo que esa estructura me mantenía a salvo, que una enfermedad grave era algo lejano, improbable, casi abstracto. Vivir con una enfermedad grave no formaba parte de mi vocabulario, ni de mis pensamientos. Era una realidad que parecía pertenecer a otras historias, no a la mía. No estaba preparada para desconfiar de la normalidad. Cuando vives así, rodeada de gente, de compromisos comunes, aprendes a silenciar lo que te incomoda, aprendes a pensar que no es nada, aprendes a creer que todo parecía normal porque, externamente, realmente lo parecía. Mi identidad era esa, alguien común, viviendo una vida común, dentro de una familia común. Solo que, incluso en ese escenario tranquilo, algo empezaba a moverse por debajo, pequeño, silencioso, casi invisible. Yo aún no lo sabía, pero esa normalidad frágil estaba a punto de ser cuestionada. Y las primeras señales, aunque fuesen tímidas, ya intentaban llamar la atención, aunque nadie estuviera listo para escuchar. Al principio, fueron cosas demasiado pequeñas para convertirse en un asunto serio. Una molestia que aparecía y desaparecía, un cansancio fuera de hora, una sensación extraña en el cuerpo que no sabía explicar bien. Me decía a mí misma que era normal, que era parte de la rutina. No sabía qué estaba pasando, pero tampoco parecía urgente descubrirlo. Los síntomas ignorados se vuelven un hábito cuando la vida te exige seguir funcionando. Y yo seguí. Cuando decidí a comentarlo con alguien, la respuesta venía lista, casi automática. Debe ser estrés. Eso es ansiedad. Todo el mundo está así. Intentaba encajar aquello en una explicación lógica, porque confiar en eso era más fácil. Todo parecía normal cuando miraba desde fuera. Pensaba que no era nada. ¿Algo andaba mal? Tal vez.
pero nada apuntaba claramente a ello. Y cuanto más intentaba explicarlo, más simples eran las respuestas. Llegaron las primeras consultas, esas rápidas, objetivas, sin mucho espacio para detalles. Yo hablaba, el profesional escuchaba a medias, pedía exámenes básicos. Cuando llegaban los resultados, venía el veredicto que parecía cerrarlo todo: exámenes normales. Aquello debería tranquilizarme, y por un tiempo lo hizo. Nadie tenía respuestas porque teóricamente no había un problema. Y cuando no existe un problema en el papel, tampoco existe en la conversación. Aún así, las señales no se iban, solo se volvían más insistentes, aunque sutiles. Empezaba a sentir que algo andaba mal, pero no tenía pruebas. Nadie me creyó cuando decía que aquello no era solo cosa de mi cabeza, y poco a poco empiezas a dudar de ti misma. Tal vez estaba exagerando. Tal vez era solo cansancio acumulado. No estaba preparada para pelear contra mi propia intuición. El proceso se volvió una repetición. Nueva consulta, nueva explicación racional, nuevos exámenes normales. La sensación era la de caminar en círculos. Salía de los consultorios con más frustración que alivio, porque si todo estaba normal, ¿por qué yo no me sentía normal? Vivir con una enfermedad grave aún parecía un pensamiento lejano, pero la sensación de estar sola en esto empezaba a crecer. Cada intento de respuesta que no llegaba creaba un tipo extraño de invalidación. No era agresiva, no era explícita, era silenciosa. Una mirada rápida, una frase corta, un vuelves y empeoras. Y yo volvía, siempre, con la misma pregunta sin respuesta. Nadie tenía respuestas, y yo empezaba a cargar con esa duda como un peso invisible. Fue en ese punto donde algo cambió internamente. No fue un susto ni pánico, solo una confusión constante. Seguía viviendo, pero con la sensación de que estaba fallando en entender mi propio cuerpo. La normalidad ya no era tan cómoda, y aun cuando parecía que finalmente había una explicación plausible, todavía no era el final de esta historia. Con el tiempo, las señales se volvieron demasiado difíciles de ignorar. Ya no era solo cansancio o una molestia ocasional. Había días en que mi cuerpo parecía no responder como siempre. Intentaba mantener la rutina, pero algo andaba mal, aunque no supiera señalar exactamente qué. No sabía qué estaba pasando. Solo sentía que aquello no encajaba con la vida que llevaba. Aún así, insistía en creer que todo parecía normal, al menos en la superficie. La extrañeza no vino como un choque, vino por acumulación, una sensación constante de que estaba un paso por detrás de mí misma. Empezaba a prestar más atención a los detalles, a las señales que antes ignoraba. Los síntomas ignorados ahora incomodaban más porque no se iban, y eso generaba confusión, no pánico. No pensaba que fuera algo grave, solo pensaba que necesitaba una explicación mejor. Fue cuando apareció una respuesta que parecía, finalmente, tener sentido. Un diagnóstico simple, plausible, de esos que encajan perfectamente en la rutina ajetreada, en el estrés, en el cuerpo cansado. Cuando escuché aquello, sentí alivio. De verdad, pensé, listo, ahora todo se explica. Pensé que no era nada serio, era cómodo creer eso, y por un momento, realmente creí que esa era la respuesta final. Con esa falsa resolución, volví a respirar más tranquila. Seguí con el tratamiento indicado, ajusté algunas cosas, me convencí de que la jornada de tratamiento había comenzado y que de ahí en adelante todo se encaminaría. Mi familia también se calmó. A todo el mundo le gusta cuando hay un nombre, una explicación. Los exámenes normales anteriores ahora parecían tener sentido dentro de esa narrativa, solo que, poco a poco, algo no encajaba. El tratamiento no traía la mejoría esperada. Algunas cosas incluso parecían mejorar, pero otras seguían allí, firmes, silenciosas. Era extraño porque, teóricamente, tenía una respuesta. Nadie tenía respuestas nuevas porque, oficialmente, el problema ya estaba resuelto. Y eso hacía que fuera aún más difícil cuestionar. Empecé a sentir una especie de culpa por no sentirme bien todavía, como si el error fuera mío, no del diagnóstico. Pensaba, si ya dijeron qué es, entonces soy yo la que no lo está manejando bien. Vivir con una enfermedad grave aún parecía una exageración, pero la sensación de estar fuera de mi propio cuerpo crecía. Algo andaba mal, incluso cuando decían que todo estaba bien. Ese fue el periodo más confuso, porque en mi cabeza la historia ya había terminado. La falsa resolución parecía el final real. No estaba preparada para imaginar que aquello era solo una pausa. Nunca olvidaré aquel día en que me di cuenta de que el alivio tenía fecha de caducidad y que la verdad aún se estaba acercando. Silenciosa. Fue un día común, de esos que no prometen nada,
cuando todo cambió. Nunca olvidaré aquel día. La consulta fue directa, sin rodeos. Las palabras fueron demasiado claras para procesarlas rápido. Diagnóstico tardío. Cáncer de colon en etapa 4. Lo escuché, pero no lo entendí en el momento. Me quedé allí, sentada, intentando unir los puntos, pensando en cómo eso podía coexistir con los exámenes normales de antes, con la vida que parecía normal. No estaba preparada para aquello. Cuando se lo conté a la familia, el silencio habló más que cualquier reacción exagerada. Nadie gritó, nadie lloró de inmediato. Fue un choque contenido, casi educado. Cada uno intentó reaccionar como pudo. Los miraba y pensaba que mi vida había cambiado, pero aún no sabía cómo decirlo en voz alta. Nadie tenía respuestas en ese momento y, por primera vez, eso no traía alivio. Me sentía extrañamente tranquila. No era valentía ni fuerza, era confusión. No sabía qué estaba pasando dentro de mí. Parte de mí pensaba que había oído mal. Otra parte intentaba recordar cuándo empezó todo, cuándo pensé que no era nada, cuándo los síntomas ignorados empezaron a tener sentido demasiado tarde. Algo andaba mal desde hacía mucho tiempo y solo ahora tenía nombre. La reacción de la familia era una mezcla de cuidado y miedo silencioso. Surgían preguntas prácticas, pero sin una dirección clara. Tratamiento, médicos, próximos pasos. La jornada de tratamiento empezaba allí, incluso sin sentir que yo lo hubiera elegido. Veía su esfuerzo por parecer fuertes, y eso me hacía aún más consciente del peso de la noticia. No hubo una escena dramática, ni un colapso. Hubo una pausa larga, un antes y un después separados por pocas palabras. Yo estaba allí, escuchando sobre la lucha contra una enfermedad grave, pero todavía sin poder asociar eso con mi imagen en el espejo. Vivir con una enfermedad grave no encajaba con quien yo creía ser hasta ayer. En ese momento me di cuenta de que nadie me había creído antes, pero también me di cuenta de que yo misma no me había creído. Los exámenes normales habían retrasado la verdad. El diagnóstico tardío no llegó gritando, llegó cansado, atrasado, pesado, y aún así lo cambió todo. Salí de esa conversación siendo diferente, aunque sin sentir nada muy claro. Mi vida cambió sin alboroto. Fue cuando todo cambió, aunque por fuera pareciera igual. Y, sin entender bien cómo seguir, empecé a vivir algo que no es lineal, algo que continúa hasta hoy. Después del diagnóstico tardío, nada siguió en línea recta. La gente suele imaginar que existe un antes del tratamiento y un después, pero la verdad es que todo se vuelve un enredo. Había días en que me despertaba pensando que podía seguir, que era solo una etapa más de la jornada de tratamiento. En otros, el peso llegaba incluso antes de salir de la cama. Mi vida cambió, pero no de golpe, cambió en oleadas. Todavía no sabía exactamente cómo era vivir con una enfermedad grave. Solo sabía que ahora estaba dentro de ello. El miedo no se manifestaba como un pánico constante. Se quedaba allí, quieto, observando. A veces surgía en medio de una conversación banal, a veces en el silencio de la madrugada. Pensaba en los síntomas ignorados, en los exámenes normales, en cómo todo parecía normal mientras algo avanzaba por dentro. La sensación de amenaza permanente no gritaba, susurraba, y eso cansa más que cualquier alarma ruidosa. Había días de avance, consultas que daban esperanza, resultados que parecían prometedores, pequeñas señales de control. En esos días, casi creía que estaba recuperando a quien era antes, pero bastaba un efecto secundario, un dolor fuera del guión, una noticia atravesada, para que todo retrocediera. La no linealidad de la vida tras el diagnóstico es eso. Aprendes a celebrar pequeñas victorias sin confiar totalmente en ellas. La culpa apareció de formas extrañas. Culpa por no haber insistido más antes. Culpa por pensar que tal vez había exagerado. Culpa por pensar que no era nada cuando algo andaba mal. Y, al mismo tiempo, culpa por sobrevivir emocionalmente en los días buenos, como si eso disminuyera la gravedad de la lucha contra la enfermedad. No estaba preparada para esa mezcla de sentimientos contradictorios. Mi identidad empezó a resquebrajarse. Ya no era solo la Tamara de antes, pero tampoco me reconocía totalmente en esta nueva versión. Viviendo con una enfermedad grave, necesitaba aprender a explicar mi propia existencia de otra manera. A veces me sentía demasiado fuerte, otras demasiado frágil, y ninguna de esas versiones duraba mucho tiempo. Todo cambiaba demasiado rápido. Las personas alrededor intentaban ayudar, pero no siempre sabían cómo. Algunos comentarios venían cargados de una esperanza forzada, otros de un silencio incómodo. Nadie tenía respuestas definitivas, y aprendí
que la ausencia de respuestas también forma parte de la jornada de tratamiento. Sigues adelante incluso sin garantías, aunque estés cansada, aunque estés confundida. Lo más difícil fue aceptar que esta reconstrucción no sería limpia, ni bonita, ni inspiradora todo el tiempo. Mi vida cambió, pero no se convirtió en una historia de superación lista para el consumo rápido. Se convirtió en algo en curso, algo inestable, algo real. Y, aún viviendo dentro de ello, empecé a notar que todavía faltaba encarar la parte más difícil, aquella que no tiene un cierre claro. Hoy, cuando pienso en todo esto, no encuentro una frase bonita para resumirlo. No hay un aprendizaje cerrado ni una lección clara. Lo que existe es esa sensación constante de estar viviendo algo que no se explica fácil. La vida tras el diagnóstico no vino con manual. Sigo viviendo, pero de una manera diferente. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y aceptar eso ya es un ejercicio diario. Hay días en que lo olvido. Olvido el diagnóstico tardío por unos minutos, a veces por horas. En esos momentos, casi todo parece normal otra vez. Entonces viene un pensamiento suelto, un recordatorio silencioso y vuelvo. No con un miedo desesperado, sino con conciencia. Viviendo con una enfermedad grave, la presencia del ahora se vuelve más pesada, más real. No puedo decir que lo haya entendido todo. Sigo pensando en los síntomas ignorados, en los exámenes normales, en cómo nadie tenía respuestas cuando más las necesitaba. Pienso en cuántas veces dije que pensé que no era nada, no como un arrepentimiento puro, sino como una constatación. Hice lo que pude con lo que sabía en aquel momento. Mi vida cambió, pero no se convirtió en otra cosa completamente distinta. Sigo siendo yo, solo que atravesada por algo demasiado grande para ignorar. La lucha contra una enfermedad grave no es solo física, afecta a la identidad, a los planes, a la forma en que miras el tiempo. El futuro deja de ser una línea larga y se convierte en pequeños bloques de presencia. Aún no sé a dónde me llevará esto, no sé cómo termina esta historia. La jornada de tratamiento continúa, con avances y retrocesos, con días buenos y otros no tanto. Nadie me creyó al principio, pero hoy he aprendido a creer más en lo que siento, incluso cuando no sé explicarlo. No existe un final cerrado aquí, existe continuidad. Existe adaptación, existe este intento constante de seguir viviendo sin fingir que todo está bien, pero también sin reducirse al diagnóstico. Algo andaba mal, ¿sí? Y ahora algo está siendo enfrentado de la manera posible. No sé cómo termina esto, solo sé cómo es vivir dentro de ello ahora.